delicioso aguachile, un platillo típico del noroccidente de la República Mexicana. Es un platillo muy rico y se come usualmente en estos estados donde hace un montón de calor. Así que bueno, hoy aquí en Colonia no hace esa cantidad de calor, pero vamos a imaginarnos que hace mucho calor para disfrutar de este delicioso aguachile. Para esta receta vamos a hacer dos versiones. La versión número 1 es la versión, digamos que la versión original, con algunos cambios porque no podemos encontrar aquí en Colonia todos estos ingredientes, y una versión vegana. Así que bueno, espero les gusten ambas. Recuerden que la lista de ingredientes y el procedimiento en español, inglés y alemán están en la descripción del video. Aquí tenemos el cilantro recién cortado y lavado. Colocamos en el vaso de la licuadora la media taza de agua y el cilantro. Ahora vamos a extraer el jugo de los limones. Dependiendo de qué tan jugosos estén los limones, necesitaremos entre 2 y 3 limones aproximadamente para obtener los 100 ml de jugo. Les voy a mostrar más adelante otra forma de preparar este mismo procedimiento para los que no pueden conseguir los ingredientes frescos. Agregamos el jugo de limón a la licuadora. Y ahora el chile jalapeño. Yo voy a agregar solo un jalapeño para que no pique demasiado. Pero si te gusta el picante puedes añadir más jalapeños o un chile habanero, tabasco o cualquier tipo de chile fresco picante que encuentres en el supermercado. It's up to you, baby. Licuamos muy bien y reservamos. Ahora vamos a partir los camarones, sin cáscara y bien limpios, en trozos pequeños. Usa de preferencia camarones frescos. Si son congelados, que sean descongelados dentro del refri y por única vez. Partimos el cebollín en pequeñas rodajas y lo colocamos en un recipiente hondo. Cortamos la mitad del pepino y en esta ocasión reservaremos la otra mitad para la versión vegana. Lo cortamos en pedacitos de la manera que tú prefieras, pero pequeños. Los ponemos en el mismo recipiente que el cebollín. Vertimos el menjurje que acabamos de licuar sobre el cebollín y el pepino. E inmediatamente agregamos los camarones. Salpimentamos al gusto. Y mezclamos muy bien, procurando dejar sumergidos los camarones en el jugo para que se cuezan. Tapamos y ahorita les cuento qué sigue. Antes vamos a preparar la versión vegana, pero primero les quiero mostrar la otra manera de preparar el aguachile usando cilantro congelado y jugo de limón en botella. Los mexicanos pensarán que esto es una abominación a nuestra gastronomía, pero los que viven lejos de casa me entenderán que cuando te llega la nostalgia a casa, uno se las ingenia para estar tantito más cerca. Y se los juro, sabe súper bien. El procedimiento es exactamente el mismo que hicimos al inicio. Pero ustedes no olviden los chiles. Volvemos a picar pepino.
y lo ponemos en el recipiente. Y ahora el cebollín. Y lo ponemos en el recipiente. Partimos los champiñones en rebanadas delgaditas. Esta receta es un mega hit, incluso para los que eso de comer vegetales no es lo suyo. Y lo ponemos en el recipiente. Ahora vertimos el aguachile sobre los champiñones. Para esta versión se debe agregar una taza más de agua. Yo aquí usaré una parte para enjuagar la licuadora. Salpimentamos al gusto. Mezclamos bien. Y agregamos el resto de agua. También pueden usar un poco más de jugo de limón. Y dejamos macerar ambas versiones por aproximadamente 1 hora. Si donde vives hace calor, mejor mételos al refri durante este tiempo. Como pueden ver, los camarones cambiaron de color, lo que quiere decir que ya están cocidos. Probamos de sal y agregamos más de ser necesario. Servimos con totopos y aguacate. ¡Yay! Cada quien tiene su estilo para comer esta delicia. Yo, por ejemplo, le agrego salsita de habanero. Dinos, ¿cuál es tu estilo? Si te gustó el video, porfis dale like, suscríbete al canal y dale click en la campanita.